Según la última encuesta mundial de Stack Overflow, más del 25% de los desarrolladores de todo el mundo utilizan el paquete de Python Pandas, nada menos, ¿no? Pero si nos centramos en los desarrolladores que trabajan con Python, que son muchísimos, es más del 50% de ellos los que usan Pandas. O sea, Pandas es, podríamos decir, casi intrínseco. Y hoy vamos a hablar de Pandas con una persona que conoce muy bien la biblioteca porque forma parte del grupo de desarrolladores core, ¿no?, de la herramienta, que es Marc García, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Marc? Muy bien, José, un placer estar contigo. Ahora contaremos un poco sobre tu ajetreada vida, pero muchas gracias, con más razón, por estar aquí con nosotros hoy, ¿no? Bueno, pues para el que no lo sepa, si hay algún despistado viendo esto que no sabe lo que es, Pandas es una biblioteca de código abierto, open source, que está escrita en Python y que proporciona estructuras de datos de alto rendimiento y fáciles de utilizar, además de un montón de herramientas de análisis de datos, ¿vale? Y se suele usar para manipulación y análisis de datos y se combina con otras bibliotecas de estadística y machine learning para trabajar. Y Pandas se ha convertido con los años en una herramienta prácticamente intrínseca a todo lo que es machine learning, inteligencia artificial, ciencia de datos, análisis de datos y demás. Y tiene mucho mérito teniendo en cuenta que es un proyecto open source mantenido en la mayor parte de los casos, o por lo menos durante muchos años, por voluntarios, ¿no? Y con las cifras que tiene, ¿no? Entonces, hoy está con nosotros Marc García, que es Core Developer de Pandas y de otras herramientas como Ibis, de la que hablaremos un poquito luego, y bueno, alguna más. Aparte, bueno, pues es una persona que trabaja fundamentalmente en temas de Machine Learning y ciencia de datos, aunque ahora nos lo va a contar él con más detalle. Y bueno, ha dado muchas charlas de todo tipo en conferencias internacionales, ¿no?, de ciencia de datos, incluso con Jeff Reback, que es uno de los creadores y de los principales mantenedores de Pandas, ¿no? Y además es un nómada digital de verdad, de los que oímos hablar, pero a veces pensamos que no existen. Y de hecho ahora mismo está en Dubái. Estamos hablando, yo estoy en Vigo, Galicia, y él está en Dubái, que tiene como más glamour. Entonces, Marc, cuéntanos un poquito, si te apetece, lo que te apetezca, sobre ti, tu perfil, a qué te dedicas, de qué vives, dónde estás, todo esto del nómada digital, que yo creo que a la gente le va a interesar, y empezamos a hablar de Pandas después. Pues sí, mi background es en informática. Yo estudié informática y trabajé la mayor parte de mi vida en software, particularmente en Python. Empecé en Python ya hace muchos años, ahora creo que unos 17, 18 años. En esa época no era popular como ahora, era una cosa bastante nicho para prototipos, para determinadas cosas. Y bueno, desde entonces que estuve programando sobre todo en Python, en su momento bastante temas de web, y en determinado momento me interesaron más los datos. Bueno, en ese momento me interesó más la inteligencia artificial, el tema de datos como es hoy no se conocía, no, todo el Big Data se empezaba a hablar en ese momento, y el data science como tal prácticamente no existía. Y bueno, hice un máster en inteligencia artificial y a raíz de ahí empecé a trabajar ya con temas más de datos. Me fui centrando sobre todo en machine learning, trabajé en diferentes industrias, estuve trabajando en una agencia de viajes, estuve trabajando en una aplicación de citas, estuve trabajando en banca de inversión, he estado trabajando en este dominio bastante, y en paralelo he estado trabajando también en temas de software libre. Y lo que comentaba yo hace un momentito de los nómadas digitales, ahora mismo estás en Dubái, pero por lo que me has contado, pues, has vivido en un montón de sitios, desde Londres hasta México, Portugal, ¿no? Bueno, un montón de Tailandia, creo que me comentaste también, ¿no? Eso es un tema súper interesante, ¿no? Porque una cosa es pensarlo y otra es liarse la manta a la cabeza y hacerlo como has hecho tú. No sé si te apetece comentarnos un poquito sobre la vida del nómada digital, los retos que tiene, las ventajas, las alegrías y las desventuras y demás. Sí, yo, bueno, me mudé a Londres ya hace bastantes años, y ahí trabajé sobre todo como lo que llaman ahí contractor, que es una especie de entre autónomo y consultor. No tenemos esta figura en España. Entonces trabajaba sobre todo en contratos de varios meses, contratos de 6 meses normalmente. Y entonces ya durante bastantes años trabajaba ese tiempo, y luego pues aprovechaba para viajar cuando acababan los contratos y antes de empezar el nuevo.
Y con la pandemia, los trabajos, todos mis clientes se volvieron remotos, como la mayor parte de trabajos en la industria y así. Y bueno, al principio, pues obviamente estuve en casa sin salir mucho como todo el mundo, y cuando las cosas ya estuvieron más tranquilas y así, pues me dediqué a ir a otros lugares aprovechando que mi trabajo era remoto. Y sí, la verdad me llaman bastante más los lugares exóticos. Estuve en México, en Costa Rica, estuve bastante en Tailandia y Vietnam también, y estuve una época viviendo en Portugal, y bueno, y aquí sigo esperando encontrar un lugar que me guste lo suficiente como para quedarme. Sí, bueno, y supongo que hay un montón de retos en ese tipo de vida, ¿no? Aunque solo sea de tipo administrativo, fiscal, ¿no? Incluso porque estando de residente pues más de X meses en un sitio, pues ya, claro, eres residente fiscal ahí, encontrar vivienda debe de ser complicado, supongo que en unos sitios más que en otros. En fin, el entorno, todo, debe de influir todo un montón, ¿no? O sea, ¿eso cómo lo llevas? ¿O haces que te lo gestione alguien? ¿O pues una cosa que te gestionas tú solo? ¿Cómo? Sí, es complicado realmente. El tema, hay diferentes estrategias o diferentes intereses. Cada persona, cada caso es muy diferente de los otros. Cada uno pues tiene sus intereses, lo que quiere hacer. Uno de los temas principales es pues poder mandar facturas si estás trabajando, y la mayoría tenemos que trabajar, pues poder mandar facturas. Necesitas tener una empresa en algún sitio, necesitas ser autónomo en algún sitio, necesitas tener esta legalidad. También muy importante el tema de las cuentas de bancos, porque más importante que mandar facturas pues es cobrarlas y recibir los pagos, y para eso necesitas pues tener bancos. Y para la gente que no se ha movido mucho pues parece bastante trivial, pero a la que dejas o quieres dejar de tener un país como base, pues entonces, claro, no puedes, ningún banco te abre cuentas si no eres residente normalmente en el país donde estás. Entonces, pues es toda una serie de factores que tienes que empezar a mirar, y así, aunque realmente quieras estar viajando la mayor parte del tiempo, necesitas como tu base de operaciones. Para el que haya vivido toda la vida en España, pues igual ya les sirve, y en ningún momento pues van a haber problemas. No dices a tus bancos, no dices al gobierno que te has ido y que ahora vives en otro país, y así pues puedes seguir operando sin ningún tipo de problema. Y entonces uno de los factores determinantes pues es primero la calidad de los bancos, que realmente estés en un país. En la Unión Europea pues está bastante decente el tema de bancos, puedes hacer transferencias fáciles, hay apps que funcionan bastante bien, puedes trabajar en algunos casos en diferentes divisas si eso interesa. Pero uno de los temas claves es el tema de impuestos. Obviamente, si quieres ser nómada con tu base en España, pues vas a tributar a España, y eso pues hay gente que lo prefiere, hay gente que no. Entonces, pues sí, tienes que buscar un lugar. Si realmente no vas a estar viviendo en ningún país, no quieres cobrar de las pensiones de ningún país, no quieres la sanidad de ningún país, no tienes hijos que vayan a la escuela en ningún país, no utilizas las carreteras de un país en concreto, pues tienes mayor flexibilidad y puedes realmente jugar un poco con eso. Pero bueno, es un tema bastante complejo. Por desgracia, no es fácil enterarse, es bastante complejo, y en mi experiencia es todavía más difícil delegarlo. Creo que ojalá fuera fácil encontrar a una persona y decirle, oye, dime cuál es mi mejor estrategia y eso. Hay gente que se dedica a esto, cobra muchísimo, con resultados bastante dudosos, no tanto por mi experiencia, que tampoco lo he usado mucho, pero tengo otros amigos en las mismas circunstancias, y si puedes pagar fortunas por una hora de asesoramiento y acabar con más preguntas que respuestas. Con lo cual es un tema realmente complejo. Si no te asesoran bien, incluso con problemas, porque la responsabilidad nunca es de ellos, sino tuya, ¿no? Sí, obviamente. Luego, la parte de estar en los países, a no ser que quieras estar, como decías, más de medio año por lo general, entonces no tienes tanto problema. Hay luego el famoso visa run, no sé si la gente habrá oído de eso, que es cuando estás en un país, y yo quiero, por ejemplo, estar en Bali, viviendo allí, uno de los lugares típicos de digital nomads, pero cuando vas como turista, que es lo que normalmente hace la gente, aunque vaya ahí a trabajar remoto, tienes el visado de turista, los visados te dejan estar durante un mes normalmente en el sudeste asiático. Con lo cual quiere decir que si te quieres quedar ahí 3 meses, estar un poco más estable y así, pues vas a tener que estar viajando a algún país vecino, tienes que ir a Singapur, tienes que ir a Malasia, tienes que ir
Salir y entrar, vamos. O A sea, donde seas, sí. Haces un viaje de fin de semana o lo que te apetezca y luego cuando vuelves, pues te vuelven a dar otro visado por el tiempo que necesitas. Hay otros lugares, estuve bastante en México, por ejemplo. México es mucho más generoso. México te dan 6 meses de visado turístico y además en México, si te quieres pasar más de la mitad del año, tampoco te consideran un residente fiscal ahí. No tienes que pagar impuestos, a no ser que realmente vivas ahí y tengas tu casa. Si estás de turista, realmente no importa. Con lo cual, México aunque es en un país muy... México creo que hay otras cuestiones, porque tengo entendido que si no tienes el billete de vuelta ya comprado, no te dejan entrar, ¿no? O algo así. En México, por lo general, es muy flexible. No he tenido grandes problemas en mi experiencia. Realmente funciona todo bastante tranquilo. El tema es que las aerolíneas son las que muchas veces las que te piden para Sí. poder abordar y así. En México, en principio, es de los países relajados y Latinoamérica en general es bastante más relajado. En el sudeste asiático, que es otro de los lugares clásicos donde viajar, es algo más complicado. Y luego, pues eso, trabajar para clientes de todas partes, ¿no? Porque tú, de hecho, me comentabas antes que estabas trabajando para clientes en Londres, en Estados Unidos, en un montón de sitios, ¿no? Y eso supongo que gestionarlo también tiene su dificultad. Sí, esa parte es algo más fácil de lo que yo hubiese esperado. Pensaba que era un tema como que tienes que estar gestionando como importaciones, exportaciones, que el papeleo se complica mucho por el hecho de que tus clientes sean de fuera de tu país o de fuera de la Unión Europea. Yo he trabajado sobre todo para clientes ingleses cuando estaba ahí y al principio después de irme. Ahora últimamente trabajo bastante más para clientes americanos. Por lo general en Estados Unidos se paga más, se valora más el talento y eso pues tanto a nivel de salarios y así o a nivel de lo que hago yo, que son como cobrar por horas o por días trabajado, pues en principio se valora más y sale algo más a cuenta. Luego tienes el tema de las franjas horarias, que si quieres trabajar para California y vivir en Tailandia, pues te puedes pasar bastantes noches levantándote para hacer reuniones. Ya. Pero bueno, todo tiene ventajas, inconvenientes y realmente uno tiene que ver sus circunstancias personales. Eso es lo más importante, porque la estrategia que uno decide depende de muchas cosas. Pues si tú realmente dices, no, pero yo es que quiero vivir en este país o yo, mis clientes son este tipo. También cambia mucho si tus clientes son empresas a las que mandas facturas y te pagan por transferencia o si te dedicas al e-commerce. Si te dedicas al e-commerce y vas a cobrar vía Stripe o vía PayPal, entonces hay países que son más amigables que otros en temas de los bancos. Por ejemplo, si yo quisiera crear una empresa en las Islas Caimán y facturar a mis clientes de Estados Unidos, creo que no tendría muchos problemas, aparte las Islas Caimanas, donde ellos es un lugar muy caro para crear empresas y para todo. Pero si quisiera tener un e-commerce donde la gente viene a mi web y paga con tarjeta de crédito y así, hasta donde yo sé, las Islas Caimán, bueno, no es las Islas Caimán, Stripe o PayPal o estas plataformas no operan con empresas de las Islas Caimán de controles, La de transparencia blanqueo de fiscal. dinero y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿dónde están tus clientes? ¿Qué tipo de clientes? ¿Cómo te pagan? ¿Dónde quieres vivir? ¿Dónde puedes estar? Cada uno Condiciona tiene, mucho sí, todo. sus circunstancias y sí, es realmente complejo encontrar una fórmula que convenza, pero bueno, siempre hay fórmulas y soluciones. Y bueno, a mí me gusta la vida de Digital Nomads. El único tema es que tienes que procurar de estar más o menos estable. Cuando uno está viajando le parece mucho como que está de vacaciones. Eso sí, soy Digital Nomad. Esta semana voy a estar buceando en Tailandia, la siguiente viendo templos en Camboya y así, pero obviamente es difícil concentrarse haciendo este estilo de vida, con lo cual lo que acabas haciendo es ir a ciudades donde puedas tener una vida social, donde puedas tener una rutina, buen internet y entonces pues hacer una vida más parecida a la que tiene la gente que no son digital nomads, pero en lugares diferentes cada igual 3 meses o así. Ibas conociendo gente distinta, culturas distintas también, supongo, formas de actuar de la sociedad en general distintas. Sí, es muy enriquecedor, sí, te abre mucho la mente ver cómo viven y ya mucho más que visitar un sitio como turista, estar viviendo ahí, ver cómo Claro. funciona, conocer a la gente local, a otra gente en circunstancias similares de digital nomad o expatriados o eso. Realmente Pues, yo lo recomiendo para la persona que le guste eso, claro, si te gusta el confort de tu casa y
tener tus hobbies y ver tus amigos el fin de semana, pues obviamente Ya. eso Claro, no es supongo tan que también fácil. uno de los inconvenientes es que hasta cierto punto estás rodeado de gente, pero también tendrás tus momentos de soledad y demás, ¿no? O de desarraigo un poco. Sí, es un poco, sí, hay diferentes temas porque el primero sí hay momentos que igual es difícil y eso lo que acabas haciendo es buscar el tipo de sitios donde vas, porque igual las Maldivas es el lugar más paradisíaco que uno puede imaginar o tantos otros, pero si te vas tú solo a las Maldivas a trabajar desde ahí, vas a estar igual en un hotel con desde una cabaña, estás encima del mar, con 400 otras cabañas donde están todas las parejitas y no vas a tener nadie con quien salir a cenar, con lo cual tu plan puede ser muy bueno para enseñar tu vida maravillosa en Instagram, pero te vas a seguramente sentir muy solo. Entonces la gente pues va mucho a lugares como Bali, donde hay muchos expatriados, varios lugares de Tailandia como Chiang Mai, ciudades en Latinoamérica, Buenos Aires, Medellín, Ciudad de México. Hay muchos lugares que realmente te permiten tener una vida social ya mucho más interesante, que son lugares súper interesantes, pero bueno, igual no lo paradisíacos que son los de lugares como las Maldivas o como las playas de Costa Rica o como islitas del sudeste asiático. Qué interesante. Pues para terminar ya con este tema y pasar a Patnas, una pregunta. De todos los sitios que has estado, bueno, entiendo que ninguno ha sido el definitivo porque sigues moviéndote, ¿no? Ahora estás en Dubái, pero ¿cuál es el que más cogiendo un poco los pros, los contras, las cosas de ocio, las cosas de trabajo, de sociedad y tal, cuál es el que más o los que más te han convencido? Si tuvieras que quedarte con uno. No sé si te sabría decir solo uno, pero te puedo hacer la lista un poco más pequeña. Realmente no me he quedado en ninguno de los lugares que he estado, pero siempre me he quedado cuando me iba, siempre pensaba que era porque tenía que hacer algo y que iba a volver después de inmediato y luego me salieron otros planes, pero sí, estuve en Costa Rica, estuve muy, muy feliz en Costa Rica, me encantó. Estuve en México bastante tiempo también, la verdad es que no tenía ningún plan de irme de México, pero tuve que hacer unas gestiones, reuniones, cosas así. Me fui y al final siempre tengo en mente que voy a volver. Lo mismo me pasó con Tailandia. Creo que esos son los lugares ahora mismo que siento como que puedo volver y quedarme, pero bueno, vamos a ver. Egipto es otro lugar que también, sí, Egipto también me fascinó, iba sobre todo por las pirámides, son los templos y la verdad es que es un país increíble en muchos otros sentidos. ¿Y con el inglés bien en todas partes o es un mito también? Porque a mí me ha pasado de ir a algún sitio y el inglés, uff. Bueno, en Latinoamérica no te sabría decir Bueno, qué ahí tal por con el razones inglés, obvias, obviamente. claro. Sí. Sí, por lo general te arreglas, depende de lo que quieras hacer también. Por ejemplo, si estás en Tailandia y quieres ir a bucear o quieres ir de paseo, quieres hacerte un masaje o quieres pedir un tom yum, en un restaurante es muy fácil, todo el mundo te va a entender, todo el mundo está bastante acostumbrado a tener esta conversación con infinidad de turistas. Si quieres ya empezar a hablar de temas un poco más complejos, entonces te das cuenta que realmente la gente no habla tanto inglés y puede ser que hayan circunstancias. Pero bueno, dependiendo del lugar que vayas, obviamente, pues si vas a Bali el inglés es mucho más fácil, si te vas a islas remotas de Indonesia, supongo que te tienes que comunicar por señas. A mí me ha pasado en Alemania, más lejos, o sea, o en Francia, que ni papa de inglés en muchos sitios, pero bueno. Bueno, estupendo. Me parece súper interesante, la verdad, todo este tema. Igual otro día podemos hacer un monográfico hablando de los nómadas digitales, porque yo creo que es muy, muy interesante. Pero venga, vamos a entrar un poquito en materia con Pandas. Y bueno, cuéntanos un poco, antes de nada, qué es Pandas y por qué es tan popular, por qué se usa tanto y para qué se usa. Sí, es una muy buena pregunta porque obviamente la gente que lo ha estado utilizando, que es bastante gente, como decías, pues ya creo que tienen la idea de lo que es. Para la gente que no, hay diferentes puntos de vista, obviamente, y muchos de ellos válidos. Para la gente que tiene una idea de Excel, y creo que habrá más gente, bastante más gente que tenga una idea de hojas de cálculo, la idea viene a ser bastante parecida. El tema es que si tú tienes tus datos, imagínate que tienes tus gastos personales, el gasto del gas, de la luz, del restaurante, de todo, y tienes pues lo vas guardando todo en tu Excel y un día pues quieres empezar a la columna
del precio, pues a sumarle el IVA, a sumarle la inflación, agrupar por la categoría, a sumarlo todo, hacer una gráfica de cuánto ha incrementado pues tus gastos en el tiempo, pues todo esto más o menos en una hoja de cálculo. Bueno, decía Excel realmente como usuario de Linux y de Open Source lo que utilizo es LibreOffice, pero bueno, creo que Excel es más genérico para que la gente lo entienda. Y pues creo que todas estas cosas que podrías hacer en la hoja es más o menos lo que viene a solucionar Pandas. Es la misma idea. La diferencia principal es que si tienes el número de registros que tienes en tu hoja con tus gastos personales, pues son unos cientos, entonces Excel todavía más o menos lo puedes gestionar, puedes hacer scroll, puedes ir abajo, puedes ir arriba, tocar, añadir y ir toqueteando cosas. Cuando llegas a datos que empiezan a ser no de las decenas o de los cientos, sino empiezan a ser ya de los miles, de los decenas de miles, cientos de miles, millones o más, entonces una hoja de cálculo deja de ser útil. Porque la hoja de cálculos, primero que no puedes ni siquiera cargar tantos datos y va a ser demasiado lenta. Luego, si quieres hacer una fórmula y arrastrarla para todas las columnas, si tienes 1.000.000 de columnas, pues te vas a pasar la vida. Entonces, el paradigma es otro. Entonces, en lugar de tú tener tus datos y trabajar directamente con tus datos y con las celdas de los datos directamente, lo que empiezas es a trabajar con programación. Y uno de los lenguajes principales en este dominio pues se ha vuelto Python. Y entonces, pues como todo lenguaje de programación, tú lo que le dices es al ordenador lo que tiene que hacer. Entonces, dado el código que tú le dices al ordenador con lo que tiene que hacer sobre tus datos, pues va haciendo todas estas transformaciones que decía. Entonces, esa Pandas es una de las herramientas más populares en este dominio y bueno, Python es un lenguaje fácil, bastante fácil de aprender. Creo que ese es uno de los motivos por los que Pandas se ha vuelto tan popular, es pues porque a la gente le resulta bastante cómodo trabajar en Python y ahí estamos. Esa es la aplicación principal. Luego hay otro punto de vista que es un poco las bases de datos. Las bases de datos, para el que tenga conocimientos en esa área, pues un Postgres o incluso un Access, un MySQL o cualquiera de estas bases de datos, pues también tú tienes tus datos ahí normalmente más o menos bien organizado y pues también puedes hacer queries. En este caso el estándar viene a ser SQL por lo general y tú le dices también pues al ordenador lo que tiene que hacer, como cualquier lenguaje de programación. Y le dices, pues seleccióname estos datos, filtrame estos datos y así. Pandas también viene a ser lo mismo. Y hay la intersección esta como de las hojas de cálculo, de las bases de datos y hay como el concepto este del data frame, que es como un objeto, una variable de un lenguaje de programación que tú trabajas pues como si fuera una tabla de una base de datos o como si fuera una hoja de cálculo. O sea que Pandas lo que te proporciona es una interfaz, en este caso para Python, para poder trabajar con los datos, manejarlos, filtrarlos, hacer análisis sobre ellos, etcétera. O sea, lo que harías eso con Excel o con el lenguaje SQL, solo que desde Python. Porque Python, digamos, de serie no te da esa facilidad, ¿no? Hay diferentes approaches que uno puede tener a este tipo de cosas. Python, por ejemplo, te da una interfaz con SQLite, no sé si en España se dice SQLite o como lo pronuncia la gente. La base de datos embebida, vamos, Sí. de hecho es la base de datos más utilizada del mundo. Seguramente, pues Python te da eso, Python también te da las estructuras de datos de Python, los diccionarios, las listas, puedes tener una lista de diccionarios y eso no es tan diferente pues del concepto de data frame. El tema es que pues cada problema es diferente y cada persona es diferente, con lo cual cada usuario es diferente, con lo cual pues hay la diversidad esta. Pues obviamente si me preguntas, oye, tengo que llevar la contabilidad personal de la casa, pues no te diré utiliza Pandas, no está tan pensado para eso seguramente, pero lo puedes hacer si quieres o no te voy a decir instala un Postgres porque seguramente es demasiado complejo. Entonces, pero bueno, cada usuario obviamente si eres muy bueno en Pandas, pues igual te interesa hacerlo, intentarlo hacer todo en Pandas y los dominios, pues que SQL se queda un poco pequeño, porque creo que SQL igual es superior, pero sobre todo SQL funciona cuando tus datos ya están en una base de datos. Si tienes tus datos en un fichero de CSV, de Parquet, de Excel, en un fichero JSON, en ficheros de estos tipos, pues entonces el SQL necesitas como preprocesarlo, meterlo en una base de datos para poderlo hacer.
Para consultas o para análisis sencillos de decir, oye, quiero esta columna y la suma de estas dos columnas, filtrando estos datos y luego me lo agrupas, SQL creo que es muy bueno. SQL tiene bastante Potencia. Sí, potencia y buen diseño, está bien pensado para casos así. El tema es que igual tú, lo primero es que no sabes exactamente cómo son tus datos, con lo cual quieres abrir los datos sin más y empezarlos a ver y jugar, y entonces SQL ya no está tan pensado para eso, está pensado para que le digas la query y que te devuelva los resultados. El data frame está más pensado para que puedas jugar un poco con él, para que pueda ir investigando a medida que vas haciendo las cosas. Y también el SQL, cuando empiezas ya a tener una consulta y del resultado de esta consulta quieres hacer otra consulta y quieres hacer otra consulta, para la gente que ha trabajado en eso seguramente estarán de acuerdo conmigo que se vuelve bastante monstruoso. El código se vuelve bastante ilegible y empieza a ser un problema. Entonces los data frames te permiten bastante más claridad, diría, porque tú puedes hacer un data frame, puedes hacer transformaciones, poner eso dentro de una función, estructurar el código en módulos, en funciones, en todas las herramientas que te dan los lenguajes de programación y luego combinarlo de manera que la complejidad final no es un monstruo de SQL, sino que es un programa que se puede leer, entender cada componente y poner los componentes todos a trabajar juntos, pues también se puede entender. Creo que... Claro, porque, bueno, además en Machine Learning y, bueno, ciencia de datos en general, una de las fases más importantes y a la que más tiempo se dedica es precisamente al análisis previo de los datos, a la limpieza de esos datos, ver qué datos faltan, cómo suplirlos, etcétera. Y eso, a base de consultas SQL, bueno, sí se podrá hacer, pero no es tan fácil. Y sobre todo cuando tienes orígenes de datos muy diversos, ¿no? Y demás, porque, bueno, Pandas, que yo sepa, también te da las herramientas para leer y escribir datos desde distintas fuentes de datos y en distintos formatos, ¿no? Excel, precisamente, que mencionabas, bases de datos, archivos CSV, JSON, en fin, todo esto, ¿no? Pero también te da ya funciones hechas para analizar esos datos, ¿no? Para agregarlos, agruparlos, fusionarlos, transformarlos, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Y con toda esa potencia puedes limpiarlos, puedes transformarlos, homogeneizarlos, ver cómo están, ¿no? Todo eso te lo facilita al menos. ¿Te lo da o te lo facilita? Sí, creo que es un muy buen punto también, porque si, para poner un ejemplo, puede ser para la gente que es nueva en esta área, puede ser útil si nos ponemos a mirar uno de los datasets clásicos, que es el Titanic, que ahora imagino que se puede poner de moda otra vez, por desgracia. Y hay la base de datos en Kaggle, creo que se publicó, no sé si venía de algún otro sitio, donde hay los datos de determinados pasajeros y hay la variable, pues si sobrevivieron a la tragedia original del Titanic, basado pues en su edad, en su sexo, en la cabina en que viajaban, en el puerto de origen desde el que salieron. Nivel Entonces, social, ¿no? Todo esto. O sea, un montón de datos que algunos puede que sean relevantes y otros no. Exacto. Entonces, ese dato normalmente te lo dan en CSV. CSV es un formato muy popular y bastante malo. Es un formato no estructurado, con lo cual pues te vienen las cosas como te vienen. Digamos que en CSV todos son strings, aunque haya cosas que están representando números o fechas y tiene un poco más de complejidad que otros formatos, aparte de no ser muy óptimo. Pero bueno, en este caso normalmente seguramente te estarían dando esto en CSV. Entonces, si comparas los approaches, en este caso, por ejemplo, abrir en una hoja de cálculo y modificarlo ahí seguramente será decente, porque creo que tiene como 200 filas el fichero este, pero si te pones a pensar en SQL, lo primero que te deberías hacer es estar transformando, limpiando todos estos datos para meterlo en una base de datos para poder hacer el SQL. Con lo cual, aunque creas que la herramienta que necesitas es SQL, todavía necesitas otra herramienta y entonces el data frame ya te está dando la herramienta para abrir el CSV, te está dando la herramienta para transformarlo, limpiarlo, poner los tipos que tocan y así, y luego todavía para hacer el análisis de datos. Con lo cual es una herramienta bastante más integrada. Y el resultado final también es importante porque cambia mucho qué vas a hacer con estos datos. No es solo de dónde vienen los datos. Por ejemplo, R es muy popular en
en círculos académicos, en gente haciendo investigación científica y así. R no está tan pensado para trasladar los datos a un modelo de machine learning o para trasladar los datos para ser consultados a través de un web service, para este tipo de cosas, para exportarlos, imagino que los puedes exportar, pero R está bastante pensado pues para hacer tablas en LaTeX, para publicarlo en un paper científico, para hacer gráficos y así. Entonces, en el caso de Python y Pandas, pues estamos un poco más adaptados a este tipo de salidas de datos. Entonces, si Python trabaja muy bien con scikit-learn, Python y Pandas en este caso, entonces estaríamos consiguiendo abrir el fichero desde su origen, ya sea JSON, ya sea CSV, transformarlo, limpiarlo, prepararlo todo para el modelo de Machine Learning y mandarlo a scikit-learn. Cosa que con estas otras herramientas, pues normalmente se quedan cortas en alguno de los sentidos. En R podrías llegar esto, pero en el momento que tienes que mandarlo a scikit-learn, pues podría ser un problema. Eso puede ser que cambie, las herramientas van adaptándose y van mejorándose, pero a día de hoy creo que la popularidad de Pandas se explica bastante en ese sentido. Es una herramienta que te permite acceder desde muchos orígenes de datos, te permite hacer la mayor parte de cosas que la gente quiere hacer con datos de este tipo. Igual es importante clarificar el tipo de datos que estamos hablando. Esto es el equivalente a una tabla de base de datos o a una hoja de Excel donde normalmente las columnas son conceptos, queriendo decir pues que si tu concepto es la edad, pues todas las valores en esa columna van a ser números, pero existen otro tipo de datos. Por ejemplo, si lo que tienes son matrices, lo que estás haciendo es tema de procesamiento de señales porque te dedicas a monitorizar sensores y así, pues entonces Pandas realmente no aporta tanto. Igual NumPy o otras herramientas parecidas pueden ser más apropiadas. Pandas te aporta muchas cosas que no necesitas, igual te aporta también demasiada complejidad cuando podrías solucionarlo de manera más así. Si lo que estás haciendo es modelos de deep learning y buscando gatos en fotos, pues las imágenes tampoco son algo que se lleve bien con Pandas. Puedes meter, si quieres, una imagen como binaria en una columna de un data frame, pero eso a día de hoy no parece tener mucha aplicación, aunque bueno, sé que están cambiando las cosas. Pandas está algo más limitado. Bueno, lo puede hacer porque Pandas tiene toda la flexibilidad de Python, aunque según lo que hagas viene con un cierto coste, pero bueno, por ejemplo, ya sean Pandas o en Polars, todos los modelos estos famosos de chatbots, estos grandes modelos de ahora, la estructura, una de las estructuras con la que están trabajando son lo que llaman los embeddings, que son o vectores, que quiere decir que en una columna, imagina que tienes pues tus documentos y sabes de este documento pues quién lo ha escrito, quién de esto, y tienes un data frame, pues tienes como una tabla de base de datos con diferentes informaciones en cada columna y millones de documentos como filas. Y entonces, si lo que quieres es hacer un modelo de estos, como ChatGPT o alguna así, lo que vas a acabar teniendo es codificando todo esto con unos embeddings, que es como un vector en un espacio de 256 dimensiones, las que sean, pues tienes todo de valores numéricos representando eso. Entonces, eso sí que lo puedes querer tener como columnas de un data frame. Entonces, sí que las cosas van evolucionando y datos que hasta ahora, que era todo el mundo del procesamiento del lenguaje natural y así, que están un poco fuera del scope, del alcance de lo que los data frames históricamente venían haciendo, pues ahora parece que sí que hay diferentes movimientos en ese sentido. Pero bueno, por lo general la idea es lo que tienes en un CSV, lo que tienes en un Excel o en una tabla de una base de datos, ese es el tipo de datos que estaríamos hablando. Sí, porque realmente, según tengo entendido, Pandas maneja fundamentalmente dos tipos de datos principales, ¿no? Que serían el data frame que estabas mencionando, ¿no? Y las series, ¿no? Que serían, uno sería como una matriz bidimensional y el otro sería más bien como un array, ¿no? Del típico array que tienen todos los lenguajes para datos lineales, ¿no? Algo así, pero explícanoslo tú mejor. O sea, ¿por qué esos dos tipos de datos? Porque Python, por ejemplo, no tiene arrays, ¿verdad? Matrices. Y entonces, ¿Pandas da eso o lo da lo que tiene por debajo Pandas o cómo va todo este tema? Sí, es una muy buena pregunta. La idea de las series, y es una cosa que, digamos, que es una decisión de Pandas y seguramente habría que ver cuál es el resultado, pero yo si empezara Pandas desde cero seguramente no tendría series. Ajá. La idea es, una serie es una columna de un data frame. Estamos hablando pues de esto. La idea de una hoja de cálculo donde tienes pues dos dimensiones, las filas representan pues
individuos o muestras, y las columnas pues representan los conceptos. La serie, la idea es una columna de estas. La gracia de la serie es que todos los elementos son del mismo tipo, como decía. Si tienes una columna pues que es la edad o la fecha de nacimiento, pues la edad va a tener, todo van a ser números seguramente enteros, no sé qué quieras poner, los decimales de la edad, y las fechas, pues la fecha de nacimiento, pues todo van a ser fechas. Si tienes el nombre, pues va a ser un string, con lo cual el tema es que las columnas de un data frame, la idea es que siempre van a tener el mismo tipo. La idea general es esa. Entonces se quiso, por diseño de pandas, se quiso hacer pues que la columna de un data frame fuera pues su propia estructura. Eso, como decía, es una decisión. Si miras en SQL y en bases de datos, tú tienes una columna, básicamente sería un data frame de una sola columna, que eso también existe en pandas. O sea, el concepto de serie realmente no lo necesitas, y eso trae pues un montón de duplicación en el código de pandas. Los data frames y las series pues tienen muchas veces los mismos métodos, pero no exactamente, viene cierta complejidad. Yo personalmente creo que podría tener más sentido pues tener el concepto de data frame. Es una estructura pues de 2 dimensiones donde las columnas mantienen el mismo tipo, y si tienes uno que tiene 0 columnas, pues va a ser vacío, pero lo puedes tener. Si quieres uno que tiene una sola columna, pues sería muy parecido a las series. Es una decisión, pero bueno, la decisión de pandas y cómo funciona es así. Puedes tener data frames de una sola columna, pero si realmente quieres acceder a determinados métodos, pues tienes que digamos, sacarla del data frame y utilizar la serie. De la manera que está diseñado, intenta copiar un poco las estructuras de Python en sí. O sea, un data frame es representado en muchas cosas, y hay alguna inconsistencia ahí, pero es representado normalmente como un diccionario de Python donde cada clave es el nombre de la columna, y el valor de las claves pues sería la serie esta, que sería como el equivalente a una lista de Python. Decías que Python no tiene arrays. Lo que tiene Python son listas, y las listas de Python lo que puedes tener es diferentes tipos. Una lista de Python, por eso creo que es correcto lo que dices, que el Python no tiene el concepto de array, porque las listas de Python son mucho más genéricas. Para los usuarios en general, pues si quieres tener una lista donde tiene 0, 1, 2, 3, 4 y todos con el mismo tipo, pues obviamente lo puedes hacer, no hay ningún tipo de problema, pero cuando te pones a mirar temas de performance y así, la diferencia es gigante. Hay por lo menos un orden de magnitud del sumar los elementos en lo que sería un array, que sería tener en memoria todos los números uno detrás del otro, o tener una lista de Python donde lo que tienes es un elemento con su tipo, que puede ser cualquier cosa, y un puntero al siguiente elemento, y cuando tienes que operar con esto hay muchísimo, un overhead gigante, hay muchísima computación que se tiene que hacer para hacer una suma que la CPU podría hacer inmediato si fuera un array. Porque no son datos que estén en la pila, no son valores, son ya referencias a esos punteros, como decías tú, ¿no? A los datos, lo cual ya complica. Sí. Pero en Pandas, por ejemplo, puedes tener algo parecido a eso. O sea, Pandas por debajo utiliza o utilizaba, porque depende, ¿no? De la versión, lo que es NumPy, ¿no? Que es otra de las grandes bibliotecas de Python en este caso para matemáticas, ¿no? De información, pero más a bajo nivel, digamos. Y en la versión 2, que ahora me gustaría que habláramos un poquito de Pandas 2, que salió hace poco, ¿no? Eso se cambió para utilizar Apache Arrow, que es otro producto especializado en manejo de este tipo de datos, que trae una serie de ventajas y demás, ¿no? Pero entonces NumPy es un poco lo que sustenta ciertas operaciones de pandas y te da ese tipo de cosas, por ejemplo, los arrays, o te da los tipos de datos. ¿Qué te proporciona NumPy o Arrow en pandas y por qué es importante? Sí, No sé si tiene mucho sentido la pregunta, perdóname. Sí, es muy buena pregunta realmente. Como decía, el tema Python, te puedes hacer con Python bastante lo que quieras. La gracia de Python es la flexibilidad. Realmente todo en Python es un objeto, incluso las funciones en Python son un objeto, y tú puedes tener una función asignada a una variable, puedes hacer, o los módulos, realmente todo es un objeto en Como en JavaScript, ¿eh? Eso no quiere decir que sea bonito. Sí, el JavaScript no lo domino tanto. He hecho cosillas, pero no lo domino tanto a nivel de cómo funciona el me pasa lenguaje lo por mismo debajo. que a ti, pero al contrario. Yo lo que domino es JavaScript y Python, pues tengo conocimiento, tengo nociones, digamos.
Imagino que sí, internamente debe ser bastante parecido a lo que es Python, por lo que sé, que si realmente todo son objetos también y tienes la flexibilidad esta. Entonces, el tema, hasta ahí todo es feliz. Si todo lo que tienes, estás procesando datos y estás procesando 10 datos y tienes un ordenador más o menos decente, entonces la vida es feliz, puedes hacer lo que quieras con Python, no hay problema. El tema es que cuando hablamos de datos y de toda la industria, pues del data science, data analytics y así, pues ya hay usuarios que tendrán la suerte o la desgracia de tener 10 datos y habrá muchos otros que tienen pues millones, incluso billones o bueno, billones americanos, no sé si. Millones de millones. Sí. En ese sentido, entonces, Python se vuelve extremadamente lento. Python es un lenguaje que para datos es totalmente inútil. No vas a poder conseguir hacer nada cuando ya empieces a tener del orden de magnitud de miles de registros. Python va a empezar a ser demasiado lento para realmente ser un lenguaje cómodo, para tener los resultados en el tiempo que necesitas. Y así estamos hablando de velocidades muy lentas. Entonces, lo que se necesita realmente son estructuras de datos que internamente sean más rápidas. Lo que decía, si pensamos en una lista de números, en Python eso sería, pues tú tendrías un objeto, que un objeto pues tiene información de cuántas referencias tiene para que cuando esa variable ya no se accede, pues la memoria se pueda liberar y la memoria no se vaya consumiendo hasta infinito, no se vaya, sea solo incremental, se vaya vaciando la memoria. Eso Python se lo gestiona y para eso necesita pues saber cuántas referencias hay apuntando a una variable. También necesita saber el tipo de datos porque eso no se especifica a nivel de compilación, no se especifica a nivel de código compilado. Quiere decir pues que cuando tienes una variable, el intérprete tiene que saber qué hay en esa variable. Entonces pues tiene que una variable puede ser un número, otra variable puede ser un string, otra variable puede ser una fecha y esa información de qué tipo de variable es también va juntamente con el objeto y después obviamente el contenido del objeto. Entonces toda esta información cuando trabajas ya con muchos datos normalmente se representaría con listas y las listas, como decía, también tienen información de los punteros al siguiente elemento de la lista y para saber cuál es la estructura lógica de la lista. Entonces, todo esto, cuando haces una operación con este tipo de datos, con todas las referencias, los tipos de datos y todo eso, tienes que mandar muchísima de esta información a las cachés de la CPU, a la CPU en sí, hacer muchísimos pasos de la CPU para hacer la operación que realmente quieres hacer. Las CPUs, como están pensadas, es para trabajar más como la gente sea familiar con C, para trabajar con estructuras de C. Y de C quiere decir cualquier lenguaje compilado o a bajo nivel. Entonces, la representación que tú tendrías es que tú tienes un puntero al inicio del array y tendrías un número detrás del otro. Entonces ya no tienes las referencias, ya no tienes el tipo de datos, obviamente tienes la limitación pues que todo tienen que ser números, porque si no pues si metes un string por ahí, ¿cómo vas a saber que es un string? Solo tienes un puntero y esperas pues que todos sean números en esa dirección de memoria y entonces la CPU con esto está todo muy diseñado, los productores de CPUs lo diseñan todo para que cuando tú estás operando con un array de datos, cuando la utilización de cachés de la CPU pues agarra porciones de este array, lo manda todo a la caché y de la caché lo manda a la CPU tiene optimizaciones, tiene ciertos paralelismos internos y otras cosas que realmente pueden conseguirte dar una velocidad infinitamente más alta. Y estamos hablando, si el programa realmente está optimizado incluso de 2 órdenes de magnitud. Una cosa que digamos, bien programado de esta manera tardaría un segundo. Si lo haces en Python puro y así, pues te estaría tardando pues un par de minutos. Obviamente la diferencia es gigante. Estás trabajando pues de tener resultados inmediatos y poder interactuar con tus datos a tener que esperar, tenerte que ir a tomar un café cada vez que ejecutas un paso de lo que estás haciendo, de tu análisis Me recuerda a cuando en los 90 renderizabas cosas en 3D Studio y estos programas de diseño, que lo dejabas toda la noche renderizando porque, claro, ahora lo esperas inmediato y es lo que tienes, pero en aquel entonces había que tener paciencia. O cuando cargabas juegos de las cintas, ¿no? Pues eso, sí, no. Sí, habremos cambiado, obviamente.
como programadores seguimos siendo vagos y ahora cuando estás en la máquina de café y te preguntan, estás entrenando modelos en lugar de decir estoy sumando una lista de números. Pero bueno, seguimos un poco en el mismo. Y sí, pues volviendo al tema que me preguntabas, perdón, el contexto ha sido un poco largo, pero volviendo al tema, Python, como decía, no tiene las listas estas de números que, bueno, realmente esto es mentira porque sí que tiene un módulo en la librería estándar que se llama Array, pero que te permite representar números así, pero no puedes hacer ninguna operación con los números a no ser que los vuelvas a convertir a Python. Con lo cual, pues te soluciona una pequeña parte del problema, que es la representación, pero realmente para análisis de datos no te sirve de nada, porque el array esto realmente no puedes hacer nada con tus datos, con lo cual, obviamente, si no puedes hacer nada con sus datos es como si no lo tuvieras o como si no existiera. Entonces, la solución a todos estos problemas vino de NumPy, que fue la fusión de dos librerías de análisis de datos que están solucionando un poco el mismo problema, que era pues crear una estructura de datos numéricos que sea un array y ponerle las operaciones que se necesitan para, en su momento, pues para temas científicos. Todo esto vino mucho más del mundo científico, gente trabajando en sus doctorados y así. Necesitaban hacer simulaciones, cosas que no podían hacer con Python, pero que todavía querían hacer con Python porque el lenguaje es más agradable de trabajar que en C, que tienes segmentation faults, que tienes que vigilar los punteros, tienes muchos implementos y te tienes que poner mucha concentración a todos los detalles del hardware, de la memoria y así, en lugar de a tu propio problema, y Python pues te permite representar estas cosas pues de manera mucho más agradecida. Entonces, NumPy es eso, y NumPy de por sí pues ya te sirve para todo este conjunto de usos que son temas científicos, temas de álgebra lineal, muchos de estos temas. Entonces, Pandas, ¿cómo se hizo? Y Pandas tendrá ya como 15 años, creo. Estamos hablando de 2009, o sea que es 14 camino de 15, sí. O no sé si el germen es de 2008, pero por ahí sí. Sí, no me acuerdo exacto, pero sí más o menos esas fechas. Entonces Pandas se construyó como un wrapper, se construyó como un envoltorio de NumPy para ya trabajar con datos de estos números. En su momento, Pandas se creó sobre todo para datos financieros. La estructura del data frame no era ni siquiera la principal de Pandas. La estructura principal se llamaba Panels, que es lo que le da el nombre a la librería, aparte del juego de palabras con el oso. Era Panel Data. De eso es como la abreviatura de Pandas, y estos Panel Data, la idea, la estructura digamos más usada de Pandas en sus orígenes era tener en las filas pues los valores por fecha de la bolsa, es decir, pues en el segundo 3 y luego tenías pues un agrupado que era el valor de la bolsa, digamos la empresa Apple o Bank of America o la empresa que sea o Tesla. Y luego, pues dentro de cada una de estas columnas tenías valores, que era el valor al inicio de la posición esa, el valor al final, el volumen, todo eso. Entonces, si miras el diseño de Pandas, todo el tema de los índices, por ejemplo, está muy inspirado en esa época. Los índices es una cosa que yo diría que la mayoría de usuarios de Pandas no necesitan y que realmente les hace la vida más complicado de lo que los soluciona. Se hizo así en su momento pensando en este uso, no sé realmente si fuera un buen diseño ni siquiera para ese uso, pero Pandas se diseñó para ese tipo de datos, se hizo con arrays de NumPy, los datos eran numéricos, eran datos de la bolsa, así que excepto digamos que el índice de las filas, que eran fechas, que las fechas son muy parecidas a las fechas, normalmente se representan con un número que son los segundos o nanosegundos en el caso de Pandas, que han pasado desde una fecha en positivo o negativo, o sea, puede ser anterior de la fecha. Sí, correcto. Y entonces todos los datos que había dentro de la estructura del data frame eran numéricos, con lo cual NumPy era muy apropiado para eso. Pandas se empezó a utilizar para muchos otros casos de uso, y para esos casos de uso, en muchos casos lo que hace es ir por default a tipos de Python, que como decía, que es lo que cuando tienes una columna que pone object, lo que te está diciendo, creo que es el nombre, no es suficientemente preciso, creo que ayudaría mucho si dijera en lugar de object que es un Python object, que un Python object, si la gente está escuchando antes, es el elemento lento que las CPUs van a tardar un montón de tiempo en procesar. Entonces, cosas a un data frame, fechas o cadenas de texto, ¿no? O datos que no sean bueno, las fechas son numéricas, pero creo que no tiene tanta flexibilidad con ellas como con números puros, ¿no?
digamos que al final obtienes objects, ¿no? Y eso puede ser un problema de rendimiento, puede ser porque por debajo está NumPy que usa Python, si te estoy entendiendo bien todo lo que estás diciendo. Sí, eso es correcto, sí. Bueno, las fechas sí que Pandas las soporta bastante bien desde hace bastante tiempo. Como decías, un problema un poco más sencillo. Te decía yo que no, pero está un poco engañando en ese sentido. En el caso de fechas, pero en el caso de strings, sobre todo, Pandas las trabaja como Python. O sea, hacer una operación sobre string, realmente la diferencia entre hacerla en una lista de Python o hacerla en una columna de Pandas no es tanta. Entonces, en este sentido, lo que ha salido hace unos años era un modelo se llama Apache Arrow, que te dice cómo representar en memoria datos más complejos que lo que representa NumPy, que son las fechas y los números sobre todo. Incluso para las fechas es algo más complicado. Pandas soporta fechas, pero soporta determinadas cosas. Hasta versiones recientes, Pandas solo soportaba una precisión de nanosegundo, que es bastante bueno para la bolsa, sobre todo para determinados tipos de actores en la bolsa, el high frequency trading, gente que está invirtiendo al microsegundo. Esto es bastante útil, pero por ejemplo, si quieres una fecha muy antigua, quieres una fecha del 1900, diría que no estaba soportada porque no tiene rango con el número que utilizas para representar y microsegundo desde el época o así, pues no lo soportaba. Ahora en la versión 2 Pandas ya puedes cambiar eso, puedes poner una precisión de segundo, lo que cual quiere decir que si utilizas un 64 bits para representar el epoch, normalmente es el 1 de enero de 1970, pues si miras segundo a segundo con 64 bits cuántos puedes representar desde esa fecha, pues puedes representar desde antes del Big Bang hasta el futuro, hasta el infinito. Cualquier persona le puede interesar, con lo cual pues ahí ha ganado algo de potencia. Pero Apache Arrow lo que ha intentado es definir un poco para todos los tipos de datos posibles, incluyendo datos binarios, incluyendo datos complejos, como por ejemplo lo que decía antes de los embeddings, que es una lista dentro de una columna del data frame. Temas de lo que sería un struct en C, una estructura, o sea, como una tupla en Python, decir, vale, pues tengo en una sola columna tengo el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Pues lo tengo como tupla, pues Arrow es la especificación para representar todo este tipo de datos, con lo cual no solo permitiría representarlo de manera más eficiente porque está pensado para análisis de datos, sino que además es un estándar. Es un estándar abierto, hay diferentes implementaciones y así, pero lo que es la estructura, el modelo en memoria es el mismo. Entonces, Pandas, uno de los principales cambios en la versión 2 es un soporte mejorado de Arrow. Creo que un blog que escribí dio la impresión equivocada de que Arrow ya viene por defecto en Pandas 2, lo cual no es el caso. En Pandas 2, al igual que Pandas 1, todos los tipos de datos que vienen por defecto son los de NumPy o los de Python, los objetos de Python ineficientes. Si quieres realmente utilizar tipos de Arrow, se lo tienes que decidir tú. Polars es otra librería de data frames bastante más moderna, que es extremadamente rápida comparado con Pandas. Es mucho más rápida y utiliza Arrow desde su versión 0, por decirlo así. Entonces hubo bastante confusión en pensar también que el hecho de que Pandas 2 estaba utilizando Arrow, que realmente no lo está, a no ser que tú se lo digas, iba a ser tan rápido como Polars. Eso no es exactamente verdad tampoco, porque lo que realmente compartimos ahora con Polars, si realmente le dices a Pandas de utilizar los tipos de Arrow, es la estructura de datos. Los algoritmos siguen siendo los algoritmos que eran en muchos casos son los de PyArrow, hay un poco de todo, está todo bastante verde todavía. Polars está todo muy optimizado, Polars es increíblemente rápido, además está programado con Rust, que es una gran ventaja porque en Pandas está programado un poco con C++ y mucho con Python, que es un transpilador de un código que se parece mucho a Python y que luego se compila a C, lo cual también vienen ciertas ineficiencias por ahí, con lo cual y PyArrow, que se delegan muchos algoritmos a PyArrow, que es la implementación de Arrow que utiliza Pandas.
pues también es en C++, ahí sí que tiene más velocidad en los algoritmos. Entonces, el tema es que ahora Pandas 2 tiene un poco de todo. Hay algunos algoritmos, si haces la suma de números, que es seguramente el primer algoritmo que vas a programar, ahí seguramente la velocidad sea muy parecida a Polars. Creo que Polars es algo más rápida, no sé exactamente por qué, pero luego tienes operaciones como el group by, que el group by hay muchas operaciones que todavía no están implementadas en Arrow, con lo cual quiere decir que igual les estás convirtiendo los datos a NumPy, que si son numéricos no es un gran problema porque la representación de números en un array viene a ser la misma en NumPy, viene a ser la misma en Arrow, es la misma en cualquiera, pero si ya son strings o cosas así, pues la diferencia igual hay que copiar muchos datos. Una de las cosas que mucha gente no sabe es que una de las mayores cosas que toman tiempo a la hora de ejecutar un programa y así es el movimiento en memoria. Las CPU son extremadamente rápidas a día de hoy, pero la memoria no puede ir tan rápida, no evoluciona tan rápida como las CPUs. Con lo cual, cuando estamos hablando de que cosas copian memoria y así, no puede ser no obvio para todo el mundo, pero cuando dices que algo copia memoria, quiere decir que igual estás hablando de que las cosas son un orden de magnitud más lentas solo por la copia de memoria. La CPU igual está ociosa solo esperando a que le lleguen los datos y eso es verdad en muchos casos. Entonces, bueno, la idea general es que Pandas va en esa dirección de Arrow, va lentamente, porque Pandas no quiere hacer grandes cambios, quiere hacer las cosas muy despacio para mantener los usuarios, para que los usuarios que tiene Pandas pues no tengan grandes frustraciones, no tengan que estar reescribiendo el código todo el tiempo, no tengan grandes cambios en la API, de manera que si han aprendido a hacer las cosas de una manera pues no se cambien, lo cual internamente hay algunos cambios, pero bueno, son cambios lentos, son cambios que son opcionales en la mayor parte de casos y ya veremos si en Pandas 3 empiezan a ver algunas de las cosas de Arrow que ya vienen por defecto, si no pues la gente tiene que ser ella misma la que diga que quiere utilizar los tipos de Arrow. En cualquier caso, tú, o sea, por defecto sigue viniendo NumPy como backend, por decirlo de algún modo, pero tú con una simple línea, ¿no? En options le pones options.mode. Lo tengo aquí apuntado, no es que me lo sepa de memoria, .dtype backend y le pones que es PyArrow y podría utilizar PyArrow, ¿no? Y entonces, aunque no están todas las operaciones implementadas en Arrow, si las que vas a utilizar sí que lo están, podrías ganar un montón de ventajas, ¿no? De velocidad, para el tema de los valores perdidos que estuvimos hablando antes, interesante también, ¿no? Mejor uso de la memoria, porque tengo entendido que, por ejemplo, los booleanos en NumPy son 8 bits y en Arrow 1 bit, lógicamente, pues 0,1, ¿no? Y cosas así. O sea, ganarías bastantes ventajas si lo haces con cuidadín y ves que nada falla y demás, ¿no? Eso estaría en Pandas 2. Sí, no, cuando me refería que lo tiene... Sí, digamos que hay muchas cosas que eso es cierto. Hay otras cosas que los que tenemos que llevar cuidado y implementarlo bien somos los desarrolladores de Pandas. Para los usuarios, por ejemplo, si solo están haciendo un group by, el group by, a no ser que alguien lo haya cambiado recientemente, era bastante más lento en Pandas. Y si utilizas Arrow, si no tocas nada. Y el tema es lo que dices tú, es correcto, pero no son los usuarios finales los que tienen que hacer estos cambios y adaptarlo todo, sino que somos los desarrolladores de Pandas que tenemos que ir tocando y asegurarnos que cada algoritmo, porque la API de Pandas es gigante. No es factible decir, oye, de una versión a la otra hemos migrado todo, ahora todo funciona con Arrow o así. Es un cambio que va pasando, son meses de trabajo y entonces pues esperamos Pandas 2 a que todo estuviera perfecto, seguramente Pandas 2 sería en 2025, con lo cual sacamos una versión, los usuarios pueden ir testeando, pueden reportar cualquier problema de performance y así también pues tenemos más feedback de lo que está fallando y de lo que realmente importa a los usuarios y se puede ir arreglando. En la teoría, asumiendo que el trabajo dentro de Pandas estuviera bien hecho, la representación en memoria debería ser mejor, la gestión de valores missing values es bastante mejor y consistente en todos los diferentes tipos de datos, porque Pandas históricamente utilizaba el NaN de float, pero el NaN de float es de float, tú no lo tienes ni en strings, ni en integers, ni en ningún otro tipo, solo en los floats y se intentaba utilizar en eso, se hacían chapuzas como que si tienes missing values en una columna de enteros, pues te lo convertía a float, que eso no es una gran idea porque los floats son números aproximados, no son el número
concreto. Sí, el famoso 0,1 más 0,2 no te da 0,3, ¿no? Sí, exacto. Esos tipos de imprecisiones y Pandas jugaba bastante a hacer lo que podía en ese sentido y ahora Arrow pues soluciona muchos de esos temas. Entonces, sí, en el futuro y cuando todo realmente esté bien en Pandas y así, pues eso será, los usuarios se despreocuparán, vendrá por defecto, pero bueno, eso ya veremos en qué versión pasa. Creo que estamos hablando de unos cuantos años. Porque una de las grandes obsesiones, por llamarlo de algún modo, que siempre ha habido en Pandas, o sucedido, es la compatibilidad hacia atrás. Es decir, que precisamente cuando sacas una versión nueva, aunque sea una Major, y de hecho solo vais solo en 15 años por la 2, ¿no? En cuanto a cambio Major, que esa versión sea muy compatible con todo lo anterior, que no rompa la API, no rompa las funciones y tal, precisamente para que alguien pueda actualizar con confianza y que no reviente el programa, ¿no? Y aparte, bueno, pues eso os ayuda a no perder usuarios, aunque, bueno, tenéis muchísimos, ¿no? Pero luego tengo algunos datos aquí interesantes. Entonces, ese tema, por ejemplo, a mí me llama la atención bastante y pienso que a la hora de mantener el proyecto tiene que ser un infierno, ¿no? Porque un proyecto tan grande como este, con tantísimos millones de usuarios, o sea, mira, tengo aquí algunas cifras que decía. En teoría lo utilizan todas las empresas del Fortune 100. De las grandes empresas de Estados Unidos, las 100 mayores, pues lo utilizan todas. Se descarga más de 80 millones de veces al mes. Y bueno, además hay un ecosistema enorme construido encima de Pandas, es decir, otros software que usan Pandas por debajo para poder existir y poder trabajar, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo se gestiona un proyecto open source? Bueno, supongo que hay mucho testing y demás, pero aparte de eso, desde el punto de vista, yo que sé, de coordinación de equipos o no sé, ¿qué me puedes contar sobre esto? Me parece un tema interesante. Si no te importa, claro, a lo mejor hay cosas que no se pueden contar. No, sí, intentamos ser todo lo transparentes que podemos. Y sí, creo que es muy buena pregunta realmente. Sí, la verdad es que hay en inglés se llama un trade-off, no sé cómo se traduce eso en Sí, español, pero buscar un equilibrio, ¿no? exacto, hay que buscar un equilibrio entre innovar y mantener lo que ya tienes, ¿no? Y esto creo que es una cosa natural que también les pasa a las empresas y pasa en muchos sentidos, ¿no? Si eres una gran empresa y tienes millones de clientes como la gran banca tradicional, pues no quieres, tu código en COBOL se queda ahí de por vida, no tocas nada, intentas pues asegurarte de que das la estabilidad y que estás ganando muy bien la vida, pues no quieres tocar nada, ¿no? Y ese sería un poco el caso de Pandas. Si llegas nuevo al mercado, pues obviamente no tienes usuarios que perder y tienes mucho que ganar y poco que perder, con lo cual pues tomas mucho más riesgo, te dedicas a intentar hacer cosas mucho más innovadoras y así. Pandas está en total modo conservador en ese sentido. No sé si es una buena decisión o no y creo que no hay una respuesta única a esa pregunta. Creo que cada usuario pues tendrá sus preferencias. Lo que para mí es obvio que está pasando es que Pandas es muy conservador, el modelo de gestión del proyecto también es muy conservador y sin duda demasiado. Ahora hay aproximadamente unos 25 desarrolladores de Pandas en el Core Development y bueno, muchos de ellos muy conservadores por diferentes motivos. Hay gente que está representando a empresas. Obviamente, pues si trabajas, creo que no es el caso de nadie, pero si trabajas para gran banca de inversión y estás utilizando Pandas y tienes millones de líneas de código que utilizan Pandas, pues el hecho de que rompamos algo es algo que le va a costar millones a ese banco, con lo cual pues supongo que están agradecidos de que no rompamos nada y así. Si eres un usuario nuevo que estás empezando y así, pues nos vas a reportar 1000 errores que creo que todo el mundo sabe sobradamente y la respuesta es, ok, lo sabemos, está roto, primero que es difícil de cambiar y segundo que aunque lo queramos cambiar, pues no es tan fácil de cambiar. Por ejemplo, una discusión que tuvimos hace no tanto tiempo fue la API para leer y escribir. La API para leer y escribir es, yo creo que
bastante suboptimal, que dicen en inglés, bastante poco óptima en algunos sentidos. Creo que está demasiado mezclada con los data frames. Las series, por ejemplo, el data frame tienen unos 200 métodos. Creo que es un namespace demasiado grande, creo que hay demasiadas cosas metidas juntas, con lo cual pues creo que una idea mejor sería decir, pues dentro del data frame tengo un objeto I/O, por ejemplo, y este objeto I/O luego tiene todos los métodos que yo quiera para todos los formatos conocidos. Otro tema que no es muy consistente en la API es que para leer un CSV, por ejemplo, es read CSV y para escribirlo es to CSV. Si piensas en las palabras, debería ser un from CSV to CSV o read CSV and write CSV. Sí. Es una cosa que realmente no tiene tanto sentido. Pero yo lo puse porque quería hacer unos cambios que al final pues no han acabado de funcionar. Bueno, no han acabado de funcionar. Creo que los cambios funcionarían muy bien, pero no ha habido consenso para ir adelante, que era reinventar un poco el I/O de Pandas, la lectura y la escritura de Pandas, en el sentido de que esto, en lugar de ser parte de Pandas, fueran plugins. Entonces, si quieres leer de un CSV, pues es una librería. Si quieres leer de un JSON, es una librería. Obviamente, algunos podrían venir directamente con Pandas, como ya vienen, pero sería en base a una estructura de plugins y podrías conectar. Y entonces mi propuesta original era que en lugar de meter todo lo que la gente quiera meter, reinstalar en su sistema como métodos de DataFrame, pues hubiera un namespace dedicado, es el dataframe.io, y ahí pues tener todos los métodos de los paquetes que la gente instale junto con Pandas para hacer todo esto. Bueno, esto no hubo consenso y va al punto sobre cómo gestionamos eso. Ahora mismo hay 25 desarrolladores y para pasar cualquier decisión se necesita consenso. Quiere decir que una sola persona que diga, oye, Marc, esta idea no me gusta, pues ya quiere decir que no se hace. O sea, consenso total, no mayoría simple, caray. Eso es muy complicado, ¿eh? Sí, sí. Es muy conservador. Creo que no es que sea complicado, es que las cosas no se van a cambiar fácilmente. Ahora hay discusiones para cambiar ese modelo porque realmente la idea es que si hay algún momento que hay algo crítico, que no se llega a consenso, que normalmente si no se llega a consenso lo que pasa es que se queda el status quo, se queda como está y ya está, pero bueno, en algún momento que haya que desambiguar y así, lo que dice la gobernanza del proyecto, que son los documentos pues que dicen cómo se toman las decisiones y así, es que Wes McKinney es el que tiene la última palabra como el Benevolent Dictator for Life, que es un título que se había puesto Guido Van Rossum en su momento. Con el tema que Wes McKinney creo que no lleva ni... Debe hacer igual 12 años que no está en el proyecto, no sé cuántos, pero... Bueno, eso es como Estados Unidos, Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Que lo que digan ellos es lo que al final, da igual lo que digan los demás, ¿no? Pues sí, pues en ese caso creo que hay 7 miembros en el Consejo de Seguridad. En este caso somos 25 personas y muchos de ellos con muchas opiniones, con lo cual claro, pues es un tema que tiene dos implicaciones. Para el usuario, pues la implicación es que Pandas cambia muy poco. Va a ser muy difícil que Pandas haga grandes cambios y sobre todo cambios que impacten a los usuarios. Y la segunda implicación es que Pandas pues no es un proyecto tan agradable en el que trabajar, porque si tienes ideas y cosas que quieres llevar adelante y cosas que quieres mejorar, pues siempre tienes muchas barreras, mucha burocracia, muchas discusiones y si tienes un grupo pequeño de personas, pues las cosas pueden ser más dinámicas, pero las leyes de la probabilidad te dicen que de 25 personas siempre va a haber alguien que te va a estar jodiendo. Es un poco cómo funciona. No sé si soy yo el que jode en algunos casos también. Hay que verlo desde ese punto de vista, recíproco, ¿no? Pero bueno, de todas formas, hombre, te agradezco de verdad enormemente la transparencia porque no es frecuente que se hable con tanta claridad, ¿no? Y transparencia y la verdad me parece súper interesante. También te digo que desde el punto de vista de usuarios, el hecho de que no cambie, o sea, usuarios asentados, ¿no? Es una bendición del cielo. También es cierto que si empiezas a lo mejor un proyecto, igual te planteas otra cosa porque te da igual, ¿no? Aunque, bueno, pienso que en el caso de Pandas, una de las grandes ventajas para no dejarlo y empezar con Polars, por ejemplo, o así, es que hay un ecosistema brutal alrededor también, ¿no? Que te ayuda
a mantenerte en Pandas. Bueno, los efectos de red famosos que se habla en redes sociales y en otras muchas cosas. Sí, es muy buen punto. Uno de los motivos, no el único, pero uno de los motivos por el que hice esta propuesta, al margen de los cambios en la API que decía, la propuesta para que todos los conectores de Pandas para leer y para escribir fueran paquetes, fueran plugins, es que podríamos conseguir que fueran compatibles con Polars y con Pandas y con otras librerías a la vez. Entonces, el ecosistema que creo que Pandas ha estado intentando como monopolizar muchas cosas. En su momento ya una de las cosas que hice en Pandas también fue hacer como un sistema de plugins para el plotting. El plotting de Pandas en su momento pues era una cosa con Matplotlib incluida en Pandas, era todo inamovible. Ahora tú puedes ir, cambiar las opciones, instalar otro paquete y puedes hacer el plotting de Pandas pues con Altair, con Bokeh, con Plotly, con otras librerías. Y esa parte no está todo lo bien que debería estar seguramente. Las APIs entre los plugins y Pandas no son tan claras. Normalmente se espera que las librerías de plugins lo que esperan es un objeto de Pandas, aunque eso pues irá cambiando poco a poco. Y sí, creo que el ecosistema que dices pues es realmente por una arquitectura pobre de diseño, porque si piensas en el diseño de Linux, por ejemplo, Linux se construyó súper modular, realmente puedes reemplazar cualquier cosa, puedes reemplazar el kernel, puedes reemplazar el sistema de ventanas, puedes reemplazar el navegador, puedes reemplazar realmente todo lo que tú quieras. Y Panda es un proyecto demasiado grande para ser único. Panda realmente debería seguramente poderse cambiar el backend de NumPy a Arrow si se hubiese pensado así de esa manera, que obviamente era imposible en su momento pensarlo de esa manera. Me imagino que este tipo de proyectos, te lo digo como responsable de un proyecto monumental también de software que lleva muchísimos años en desarrollo, las necesidades que tienes al principio y no solo las necesidades, el enfoque, ¿no? A lo mejor más pequeño, más particularizado para una cuestión y tal. Luego ese monstruo va creciendo, se va haciendo más grande y acabas con algo que es muy difícil. Claro, si hubieras empezado hoy, lo hubieras pensado de otra forma y hubieras hecho otro diseño, ¿no? Pero bueno, a ver, tú lo conoces mucho mejor que yo, pero me da esa sensación que algo de esto hay también. Sí, estoy 100% de acuerdo. Sí, creo que en su momento, pues Panda se hizo lo que buenamente se pudo. Ya digo, estamos hablando de 15 años atrás, pues lo que no había nada de lo que hay hoy. No hay el conocimiento y la experiencia que se ha tenido, pues el hecho de desarrollar Pandas y ver cómo se usa y todo eso. Obviamente es muy fácil criticar y ya digo, no critico lo que se hizo en su momento. Creo que el éxito del proyecto, pues quiere decir pues que se hicieron las cosas bien en su contexto, pero obviamente no quiere decir que a día de hoy, que tenemos mucha más información y con todo este conocimiento, pues tenemos que dar los pasos. Y ya digo, creo que el ecosistema se debería abrir, creo que hay 1000 cosas de Pandas que se deberían mover a otras librerías, todo el tema de fechas de Pandas es gigantesco, todo el tema de los offsets, y extremadamente complejo, el hecho de sumar 3 días a una fecha, que resulta que parece súper fácil, pero luego resulta que hubo un cambio de hora entre medias y cambió la time zone del país en el que de esto y cambió el no sé qué, y esos 3 días pueden querer decir cualquier cosa, al final pueden ser 20 fechas diferentes y hay mucha complejidad ahí, muchas cosas que realmente no deberían seguramente estar en Pandas. Otros proyectos del ecosistema de Python podrían beneficiarse si se estuvieran haciendo las cosas de manera más modular. Obviamente eso pues requiere recursos, requiere gente dedicada y así. Ya digo, yo intenté hacer mi aportación con el tema de los conectores. Creo que hubiese sido una gran cosa porque realmente no importa si utilizas Dask, si utilizas Modin, si utilizas en particular Polars, que creo que es uno de los proyectos que va a tener más adaptación en los próximos meses, pues podrían utilizar cualquier cosa. El read SAS de Pandas, que no creo que ninguno de estos proyectos quiera implementar un lector de SAS porque es una cosa súper obsoleta y así, o SPSS, o leer desde el clipboard, o leer desde un HTML. Tenemos 1000 cosas en Pandas que si fueran plugins que los otros pudieran utilizar, pues inmediatamente sería un beneficio para todo el ecosistema. Pero bueno, al parecer Pandas es demasiado conservador incluso para eso. Realmente el cambio es muy, muy difícil y bueno, ya digo, no... Sí, bueno, yo te digo, como yo me pongo en plan egoísta ahora, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en nuestro maravilloso máster de
Machine Learning y ciencia de datos, donde se ve a fondo pandas y el hecho de saber que no cambia mucho me da cierta tranquilidad, porque con lo que nos cuesta en todos los sentidos, en esfuerzo, económicamente y tal, en hacer un buen contenido de todo esto, porque son además muy grandes y tal, saber que no hay que tocarle a menudo me deja dormir mejor, ¿no? Porque hay otros proyectos que es todo lo contrario, rompen las cosas constantemente, cada 6 meses tienes que rehacer la formación y es un dolor y es caro y no te da tiempo a rentabilizarlo y demás, o sea que tiene sus cosas buenas, pero te entiendo perfectamente, como dicen los yankees, I feel you, y entiendo perfectamente. Sí, Puede haber esas frustraciones también, ¿no? Porque sí, dependiendo del un cambio ciclo. como ese no sería tan gordo, porque se podría hacer como una especie de redirección de unos métodos a otros. Sí, en este caso concreto, sí, la versión final de la propuesta que fue rechazada era un cambio que no iba a impactar a los usuarios más que si estás utilizando alguna de estas librerías. Bueno, ni siquiera en la versión original. Lo que iba a permitir es tener nuevos conectores, no iba a cambiar absolutamente nada y no iba a romper nada. El siguiente paso sí que era empezar a sacar cosas del core de Pandas y sí que para los usuarios de Pandas la única diferencia es que si estás utilizando el lector, el read, SAS o uno de estos, pues ibas a tener que instalar un paquete extra que no lo estabas instalando hasta ahora, pero la diferencia iba a ser realmente pequeña. O sea, estoy de acuerdo contigo y creo que es lo que decía, depende en qué momento de la vida del proyecto está. Si estás empezando y necesitas hacer una cosa buena para captar usuarios, tienes que ir pillando todo el feedback que encuentres, aprendiendo de tus errores e ir mejorando y así. Si ya estás viviendo de rentas, pues entonces sí tienes que asegurarte de que tus usuarios siguen felices y de no perderlos más que de ganar nuevos usuarios. Pues hablando de este tema, porque es que hay 1000 temas de los que podemos hablar, pero yo creo que ya nos estamos extendiendo un montón, así que vamos a tratar de ir terminando. Igual repetimos porque hay de verdad muchísimas preguntas que tengo ahora mismo que me encantaría hacerte, pero que serían larguísimas también de responder y seguramente no es el momento, ¿no? Pero viendo un poco pues todo esto, ¿hay algún desarrollo próximo que se pueda hablar? Aunque bueno, es open source, todo se sabe, ¿no? En Pandas que te entusiasme especialmente o que estés deseando ver o precisamente por ese conservadurismo que hay, pues no hay nada tan excitante, simplemente lo de siempre es o lo que mejor, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Creo que mi respuesta es un poco paralela a tu pregunta. Realmente la parte el desarrollo de Pandas que más esperaba era el que yo mismo propuse, como te podrás imaginar. Ese creo que era el que podía tener más beneficio, tanto para los usuarios y sobre todo para el proyecto, el hecho de poder sacar del proyecto todas estas partes, todos estos conectores de SAS y de todo esto, reducir esto, hacer nuestros tests más rápido, que es un gran problema el correr todos los tests y todo así. Simplificar la integración continua, trabajé bastante en ese área y es bastante complicado. Tenemos cosas solo para copiar los datos que tienes en el portapapeles, por ejemplo, de Nextel, seleccionas una celdas y así, le das a Control-C y te das a Pandas y tienes el Pandas Read Clipboard. Para testear esto en la integración continua es bastante complejo porque obviamente es una máquina pelada de Linux que no tiene clipboard. Entonces, ya digo, tenemos muchas cosas de estas que realmente podrían vivir mejor en otros proyectos por terceros. También no tenemos nadie en el equipo que sepa mucho de SAS. Hay otra gente que colabora más a eso. Google BigQuery, esto está mantenido sobre todo por Google y tenemos todavía cosas en Pandas y así. Eso ya se quitó un poco, pero todavía hay cosas. Entonces, creo que era un cambio muy potente y además para el resto del ecosistema, para Polars y para los que vengan después, si siguen habiendo más opciones, el hecho de decir, vale, pero no pierdo lo que decías tú, ¿no? El resto del ecosistema no lo pierdo tanto. Si puedo conservar el plotting, puedo conservar el CSV, los conectores al CSV, a lo que quieras, puedo conservar todas estas cosas, pues ya infinitamente mejor, ¿no? O integración con Scikit-Learn, eso por suerte sí que está funcionando algo mejor. Ya hay un protocolo interno para data frames que la mayoría de librerías ya implementan y poco a poco ahora si quieres pasar un data frame a Scikit-Learn internamente lo gestionamos ya para que da igual el data frame que estés pasando lo entienda. Para las librerías
librerías de plotting se van en esa dirección, es trabajo que va pasando poco a poco, pero la compatibilidad con ciertas cosas pues va a ir mejorando poco a poco, pero sí, cosas como los conectores estos creo que sería bastante bueno, pues ya digo, no solo que Polars pueda utilizar los de Pandas que ya tiene, los de Polars son mejores para los que tiene. O sea, el lector de CSV de Polars, por lo que yo sé y por las benchmarks, parece que es más rápido que el que tenemos nosotros, con lo cual pues deberíamos, ¿por qué no?, poderlo utilizar en Pandas ya y no debería costar mucho. Y pueden coexistir, o sea, podrías hacer un proyecto que use Pandas fundamentalmente, pero que para algunas cosas utilice, porque tengo entendido que con Arrow, por ejemplo, podríais compartir esa información directamente, ¿no? Y entonces puedes usar Polars para cosas que sean un poco, que sean más eficientes, más rápido, etcétera, y Pandas para el resto. Sí, creo que son temas un poco paralelos, pero sí, es una muy buena pregunta, porque lo que yo proponía era que los conectores sean independientes, con lo cual los podrías utilizar directamente desde cualquier librería. Lo que sí que Arrow permite, y como decía, la integración en Polars es completa. Polars utiliza Arrow, nació, por decirlo así, y solo soporta Arrow para la representación en memoria. También tiene otras maneras de trabajar, como trabajar sin tener todos los datos a disco, trabajar por batches, cosas, lo que llaman streaming y así. Pero cuando los datos están en memoria en Polar, siempre están en Arrow. En Pandas, como decía, todavía es experimental y vamos en esa dirección poco a poco, pero para Pandas, cuando está utilizando Arrow, sí, se podría leer un data frame leer un CSV, por decirlo así, en Polars, el Polars convertirlo a llamar a tu Pandas y convertirlo a un texto de Pandas, luego llamar a cosas de Pandas, luego convertirlo otra vez a Polars. En Pandas hubo cierta discusión de hacer un método toPolars para pasarle la pelota de manera igual de fácil como nos la dan a nosotros, pero no hubo consenso para eso tampoco, con lo cual pues te fastidia un poco el pipeline, pero creo que no sé si debería ser tanto un problema. Supongo que puedes hacerlo con los métodos pipe, supongo que podrías conseguir hacerlo con lo que llamamos el method chaining, que es ir llamando a métodos del mismo data frame uno tras del otro sin tener yo que lo que he asignarlo. visto, lo que sí he visto es desde Polars directamente importar un data frame de Panda, tiene un método para eso, cargarlo, trabajar con él y luego devolverlo a... Sí, en Polars la integración es buena, lo que decía, sí, no, la gracia sería que una vez tienes el data frame de Pandas puedes llamar al toPolars y entonces continuar ahí en el mismo código. No sé si es claro, pero si vas asignando variables no hace una gran diferencia, porque entonces solo tendrías que llamar a Polars pasándole el data frame, pero si haces esto del method chaining quiere decir que te dedicas a ir llamando un método en cada fila tras otro sin nunca asignarlo a nada. Ya. Entonces, en ese sentido, si el Pandas no tiene un método toPolars, ahí te fastidia el method chaining porque la no tienes fluidez esta, ¿no? Porque, Pandas tiene a gala que es una biblioteca fluent, ¿no? Que puedes ir encadenando las llamadas y tal. Sí, ahí vendría bien ese método, sin duda. Sí, es lo que llamamos el method chaining si estás trabajando en un Jupyter Notebook, te da igual porque normalmente quieres ir visualizando las cosas a cada paso, pero cuando tienes código ya, tienes un pipeline que quieres ser capaz de leer bastante rápido, la sintaxis esta normalmente lo hace bastante más leíble. Pero bueno, creo que esa parte se podría seguramente hacer de cualquier manera con el pipe o hay otras maneras, pero bueno, es solo la API del usuario. En la práctica se podría hacer eso y bueno, en la primera versión, justo antes de Pandas 2, había algún problema que estaba copiando la memoria al pasar los datos, pero estuve mirando y lo arreglé en el lado de Polars para recibir, si estaba recibiendo los datos de un data frame de Pandas que internamente era Arrow para no copiar los datos, y eso desde que salió la versión 2, no sé qué versión de Polars había en ese momento, pues ya está funcionando. Con lo cual la conversión de datos de Polars a Pandas y al revés debería ser sin copias y debería ser súper rápida y casi transparente, y dentro de lo posible, pues con el method chaining podrías ir pasando de uno al otro sin problemas. Pues bueno, la verdad, lo dicho, me quedan 100.000 preguntas por hacer que seguramente serían muy interesantes, pero hoy vamos a pasar. Solo te voy a hacer una última y ya nos despedimos. Y es, bueno, como miembro de Pandas y conocedor profundo de Pandas, ¿qué consejo
si solo puede ser uno o dos, le darías a los que están empezando en Machine Learning, en ciencia de datos y que están empezando a trabajar con pandas, porque eso es una de las primeras cosas que tienes que aprender, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar o qué truco o qué típico error que comete todo el mundo o que deja sin ver por ahí, ¿no? Le podrías dar para que empiece con mejor pie y le saque mayor partido y tenga los conceptos claros? Sí, yo lo que he visto mucho en ese sentido es que la gente ha habido como todo este marketing y esta, no sé, burbuja de la inteligencia artificial y bueno, tantas otras burbujas donde de repente todo el mundo quiere dedicarse a una cosa y creo que mucha gente pierde el foco de lo que estamos haciendo, ¿no? Esto, Pandas, como muchas otras librerías en este espacio, pues son herramientas, ¿no? Y herramientas, pues si lo piensas como un martillo o un destornillador, pues sirven para determinadas aplicaciones, para determinados usos y así, y si lo quieres aprender realmente, si quieres meterte en esta área y, digamos, quieres aprender cómo funciona un martillo, lo mejor que puedes tener no es un martillo ni empezar con esa parte, sino empezar con tener un cuadro que quieres colgar en casa. Creo que todo el conocimiento, creo que está muy bien leer tutoriales, creo que está muy bien hacer los cursos y así, pero creo que hay que tener la perspectiva de lo que uno está queriendo hacer. Creo que antes de empezar y decir, oye, yo quiero aprender pandas y así, para mí lo que recomendaría es, oye, yo quiero trabajar en este tipo de problemas, ¿sabes? Yo quiero ser bombero y entonces es, oye, no, lo que necesitas es una manguera, no pandas, ¿sabes? Ya. Es lo que quieres, sí, es apagar fuegos, es lo que tienes. Y en ese mismo sentido, pues en lugar de la gente ponerse directamente a aprender pandas, creo que lo que es más conveniente es que la gente busque qué les motiva en la vida, ¿no? Si lo que quieres es extraer datos de un sitio, lo que quieres es analizar datos de esto, lo que quieres es cualquier cosa que quieras saber, entonces creo que el aprendizaje va a ser mucho más guiado. Entonces, en el momento en que ya digas, oye, tengo este problema, quiero aprender pandas, entonces ya te dará mucho más sentido todo tu aprendizaje, ¿no? Ya cuando te pongas a hacer los cursos y vayas a ver vídeos y vayas a leer libros y lo que sea de pandas, ya vas a entender las cosas con muchísima más facilidad, ya vas a entender por qué te están explicando las cosas. Creo que como seres humanos lo peor que hacemos es resolver problemas que no tenemos. Creo que somos muy buenos en resolver problemas que tenemos y si tienes un problema que se soluciona con pandas vas a acabar realmente aprendiendo pandas bastante fácilmente, aunque creo que aprender pandas no es para nada fácil. Aprender pandas es bastante complicado aunque tengas un problema, pero por lo menos te va a guiar mucho y te va a servir mucho. En ese sentido me gusta lo que dices porque precisamente es un poco la filosofía que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos un máster de Machine Learning que, entre otras muchas cosas, se llama Pandas y al contrario de lo que suele haber, que es enseñar las recetas para hacer las cosas y ya está. Evidentemente hay recetas también porque hay que conocerlas, pero lo que tratamos siempre es, primero, que sea práctico, que haya un objetivo, que se trabaje ya pues con una serie de datos, en este caso, ¿no? Y demás, y que se entiendan bien los conceptos que hay debajo, no solo la mecánica de cómo se hacen las cosas, que es lo que pasa muchas veces con esos tutoriales que mencionas, ¿no? O cuando aprendes un poco así de oído, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que es un buen consejo, porque al final, si llevas las expectativas bien sentadas desde el principio, o sea, esto es como cuando vas al cine y te llevan hablando toda la semana de que la peli que vas a ver es lo mejor y... Es decir, vas con unas expectativas tan altas que a lo mejor lo más probable es que la película te decepcione, ¿no? Y al revés, si vas con las expectativas muy bajas, cualquier cosa un poco decente que veas te va a gustar más, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Si tú tienes claro para qué estás haciendo eso, cuál es el proyecto o cuál es el objetivo de eso, lo aprenderás mucho mejor. O sea, me parece un consejo muy bueno. Gracias. Pues nada, lo dicho, 1.000.000 de gracias por todo este tiempo que nos has dedicado y que me has dedicado hoy, antes incluso de empezar, porque tuvimos bastantes problemas técnicos hoy y demás. Ha sido todo súper interesante, se me han quedado un montón de cosas en el tintero para preguntarte porque hoy tiene mucha tela que cortar y bueno, a raíz de lo que has comentado han surgido muchas cosas y bueno, quizá en otra ocasión podemos repetir si a la gente le interesa todo esto y nos preguntan más cosas y
millón de gracias. Te deseo mucha suerte con toda esa vida de nómada digital y toda la problemática que conlleva, pero que luego te compensa porque ahí estás. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a ti, José, por invitarme. Un placer hablar contigo. Igualmente. Venga, un saludo.